te voy a dar 3 trucos para ganar dinero en el trading este año 2020. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! El primer truco es el trading cuantitativo. Como ya sabéis, el trading cuantitativo es el estudio del pasado en el trading. Por lo tanto, llevar al método científico, las matemáticas y la estadística al terreno del trading, ya que de este modo puedes tener un gran análisis del pasado con la estrategia que quieres utilizar, por ejemplo, de 10 años o incluso más. Incluso en temporalidades bajas se puede llegar a 10.000 eventos y acabar teniendo unas estadísticas impresionantes de qué rendimiento puedes esperar a nivel estadístico y matemático en el futuro. ¿Para qué te sirve esto? Pues te sirve tanto para tener una previsión de beneficios como para tener una previsión de drawdowns, o sea, de las pérdidas máximas que puedes asumir. Entonces, este modelo hace que no vayas a ciegas, porque lo que es el trading discrecional, tradicional, es como que es cuestión de fe, sería más parecido a la religión, ¿no? Acabas teniendo fe en que eso que dice tal libro, tal mentor, tal curso, funcionará. En cambio, el trading cuantitativo no depende de lo que yo te diga o te cuente, sino de que tú le des un backtest de 10.000 eventos a dicho comportamiento y dicha estrategia antes de poner un solo euro en juego. Entonces, si te ha interesado este modelo de trading cuantitativo, te recomiendo el curso gratuito Código A para empezar a hacer unos cimientos de forma totalmente gratuita. Son 30 videolecciones que puedes ver en el link que muestro ahora aquí en pantalla y también tienes en la descripción del vídeo. Así que si te llama la atención el trading cuantitativo, no te pierdas este curso. El segundo truco para ganar dinero en el trading este año 2020 es la psicología estadística. Partiendo del trading cuantitativo, acabar cogiendo una psicología estadística. ¿Y por qué psicología estadística? Porque si aplicas el método cuantitativo, tu psicología acabará siendo estadística y matemática. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si estás en una mala racha, te puedes ir a tu backtest y ver, vale, ¿cuántas veces he tenido una caída del 10% en la cuenta? Entonces analizas y dices, mira, estos últimos 10 años esto me ha pasado 4 veces, así que no me debo preocupar. ¿Por qué? Porque el beneficio medio anual sigue siendo, por ejemplo, del 30%, el estimado estadísticamente. Por lo tanto, si yo sigo haciendo lo mismo, mantendré esas medias. Y eso hace que no estés cambiando o dudando de tu estrategia gracias a ese grandísimo análisis que tienes de tu estrategia en el pasado. Y es el propio trading cuantitativo el que te ayuda a tener la psicología adecuada para afrontar tanto los momentos buenos como los malos, porque también es importante no cortar las ganancias antes de tiempo, porque uno de los problemas psicológicos es el hecho de no saber perder y que cuando hay una mala racha quererlo cambiar todo, y otro problema es que cuando las cosas van bien, a veces cortáis antes de que llegue a TP y entonces no dejáis correr lo suficiente los beneficios. Ya para trabajar toda esta parte psicológica, ahí ya lo que os recomiendo son las mentorías Pro, Elite y VIP, que llevan aulas virtuales en vivo. Y en el caso del Elite incluso hay tutoría de 6 meses y en el caso del VIP hay aulas grupales, también aulas privadas y un año de tutoría. Entonces, para trabajar realmente bien la parte psicológica, os recomendaría ya estas mentorías, sobre todo la Elite y la VIP, que también os dejo el link en pantalla y en la descripción para todo aquel que ya quiera dar un paso más en el mundo del trading y aprender basándonos en el trading cuantitativo y la psicología estadística. El tercer truco para ganar dinero en el trading este año 2020 es la gestión de riesgo. Es súper importante saber gestionar adecuadamente el riesgo. Entonces, yo siempre recomiendo utilizar el interés compuesto.
¿Qué es el interés compuesto? Pues supone poner un porcentaje de riesgo en cada operación, por ejemplo un 1%. Eso hace que cuando te salta el stop de pérdidas estés perdiendo un 1%, y por ejemplo en una cuenta donde hay $100, pues estás perdiendo $1. Si la cuenta es de $1000, estás perdiendo $10. Si la cuenta es de $10.000, estás perdiendo $100, porque es el 1%. Eso hace que estés protegiendo tu capital, porque por encima de ganar lo más importante es no perder dinero. O sea, cualquier inversor quiere ganar, pero asegurándose que eso no es un suicidio a nivel de que vaya a quebrar la cuenta en 4 días. Por lo tanto, el interés compuesto te permite que si las cosas van bien, vas subiendo poco a poco, porque si esa cuenta de 100 inicial ya tiene 150, entonces ya lo que estás arriesgando en cada operación es $1,5, no $1, porque ya tienes 150. De tal manera que eso hace que haya una exponencial si las cosas van bien. Y si las cosas van mal, pues lo que sucede es que cada vez estás poniendo menos, porque no es lo mismo meter en 100 euros o dólares, meter $1 o euro, que es el 1%, que si la cuenta te ha caído a $90, solo estás metiendo 90 céntimos, ya no estás llegando ni al dólar. Y eso acaba creando una gráfica exponencial, que como puedes ver en pantalla, la gráfica exponencial al principio pues difiere muy poco de lo que sería una gráfica tradicional, pero a medida que pasan los meses, como cada vez estás invirtiendo un porcentaje igual, pero de una cuenta de más tamaño, acaba cogiendo esta curva en el final. En cambio, si lo comparamos con la misma estrategia hecha con interés simple, no con interés compuesto, el tipo de gráfica que te da es la que estás viendo ahora en pantalla. Entonces, es tanto importante a nivel de riesgo, de no asumir riesgos excesivos, como también súper importante en cuanto a el hecho de que puedes multiplicar las ganancias pensando siempre a largo plazo. Eso en un mes de operativa prácticamente no tiene ningún efecto. Se necesita ya un año o incluso más tiempo para que ya se note esa exponencialidad. Y toda la gente que piensa a largo plazo y que tiene grandes fortunas conoce muy bien el interés compuesto, porque es un efecto bola de nieve que con el tiempo te da mucho rendimiento. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son los 3 trucos para ganar dinero en el trading este año 2020. Hemos dicho que el primero es utilizar el método cuantitativo, trading cuantitativo. Hemos dicho que el segundo es la psicología estadística que va ligada con este trading cuantitativo. Y finalmente el tercer truco es una buena gestión del riesgo, utilizando el interés compuesto para asumir unos riesgos moderados y siempre el mismo porcentaje en todas las operaciones. Os recuerdo finalmente que ahora en el canal, aparte de suscribiros, también os podéis hacer miembros del canal. Y como podéis ver en pantalla, si os hacéis miembros del canal, por un pequeño importe, va a depender un poco del país en el que estéis y la divisa que maneja dicho país, pero se mueve sobre el importe que podéis ver en pantalla, que es el que me sale a mí en España. Pues con ese importe tenéis insignias, tenéis emojis para los directos exclusivos y entonces lo más interesante, que tenéis un vídeo cada semana totalmente exclusivo para miembros del canal y un canal de Telegram también exclusivo solo para miembros del canal, donde se pasan análisis cada día de la temporalidad de diaria al cierre de Nueva York. Y finalmente hay descuentos en la academia y también en el merchandising. Así que ya sabéis que ahora os podéis hacer miembros del canal. Bienvenidos a Código Trading. En este vídeo te voy a dar 3 trucos para ganar dinero con el trading este año 2020. Va cogiendo una métrica que se llama, pues, ¿cómo se llama? Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.